Ese es un huevo frito puesto en un plato de ceviche. No pega con el Código Procesal actual. Es una falacia decir que los policías saben criminalística. Los abogados que son policías saben investigar. La pregunta, ¿cuántos abogados hay en la policía? ¿Muchos? ¿Pocos? Lo que sí yo puedo garantizar es, en la fiscalía, todos son abogados y todos los fiscales saben derecho penal. ¿Podría responder intereses políticos? El otro día veía un titular de la República y decía, la investigación preliminar a cargo del gobierno. Del gobierno de Dina Boluarte. Y eso es lo que se puede entender, porque la policía, ¿a quién responde? Al ministro del Interior. Y el Ejecutivo. ministro del Interior responde al Ejecutivo. ¿A cargo de quién va a estar la investigación preliminar? A De cargo Dina del gobierno. Boluarte. A cargo del gobierno. Por eso ese titular de la República me hizo mucha gracia, porque creo que refleja lo que está pasando. Y si se le abre unas preliminares a Dina Boluarte, se podría archivar en preliminares. La investigaría la policía, no la fiscalía. Es que a un presidente de la República únicamente se le puede investigar de manera preliminar. Por lo tanto, ¿quién le investigaría? La policía, a quien ella dirige. Por eso yo estoy convencido de que nuestra presidenta va a observar ese proyecto de ley en estos 15 días que tiene. Yo le podría decir lo contrario, ya se ha anunciado en rueda de prensa de que no lo van a observar. Qué pena, porque ahí sí se podría entender lo que usted está planteando. Pero se ha ganado mucho, y eso que se ha ganado podría mandar a la basura este tipo de iniciativas. La Policía Nacional del Perú está a un paso, todo depende del Ejecutivo, de investigar diligencias preliminares, la subfase del proceso penal, porque el proceso penal inicia con la formalización, con la investigación preparatoria, luego etapa intermedia y juicio oral. Pero esa subfase es muy importante porque allí se ejecutan actos urgentes e inaplazables. Inaplazables, ojo con esto. Y el doctor Frank Almanza nos va a explicar al detalle por qué esto a su entender es un gran peligro, es un riesgo, y los detalles contenidos en este documento que tienen aquí, que ha sido publicado en lpderecho.p, en la página del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Doctor Frank Almanza, muchísimas gracias por su visita a la tribuna de entrevistas del EP. No, con todo gusto. Para mí siempre es un honor concurrir a esta tribuna de entrevistas del EP Pasión por el Derecho. Gracias, Francisco, por esta invitación. Apreciaciones generales. Hemos escuchado muchísima información en diferentes medios de comunicación. Aquí ha habido un debate intensísimo sobre si la policía debería intervenir, liderar, ¿no?, las diligencias preliminares, la subfase. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, que esto es peligroso. ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente es muy peligroso, definitivamente generaría más impunidad y no creo que el Perú esté en condiciones de resistir un ensayo de esta naturaleza. ¿Un ensayo? Sí, porque se quiere ensayar una solución. Como estamos desbordados de criminalidad, lo que se quiere es, a ver, vamos a ver qué pasaría si le damos a la policía la dirección de la investigación. Yo creo que eso, operativamente, sería un gravísimo error. Y si le dijera la dirección operativa, pero no la jurídica es del fiscal, la operativa podemos darle a la policía, que es lo que dice el Es que no proyecto. se puede desligar. Esa es una verdad a medias. No se puede desligar lo jurídico del operativo. Eso es simplemente poesía. Decirle, fiscal, tú vas a ser el conductor jurídico, pero yo voy a ser el que tiene a cargo las diligencias. Yo voy a ser el que hace la investigación. Tú cuando tengas un caso me tienes que remitir de inmediato para que yo haga la investigación preliminar o diligencias preliminares y luego te paso mi informe con lo que hice. Eso es lo riesgoso. Porque no es tan simple dividir, no es tan simple separar lo jurídico del operativo, porque están ligados. No existe lo operativo sin lo jurídico. Y únicamente el que dirige una investigación puede decidir jurídicamente qué actos Por ejemplo, ¿los policías saben derecho? deberían, si es que habrían sido formados. Usted trabaja todos los días con policías. Tienen ideas. Es como yo sé de periodismo, Mm, ¿me entiendes? ujú, O de medicina, ujú. muy superficialmente. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Voy a necropsias. Veo muchos informes médicos. Entiendo terminología jurídica, terminología médica. Pero mi pregunta es, ¿yo sé de eso? Ahí está el tema, ¿no? A un policía le pasa lo mismo. O sea, tiene nociones. Pero no sabe lo que Subsumir. tiene que saber. Eso, ¿por qué me puedes preguntar? Claro, es como usted conoce terminología médica, pero no sabe operar. No sé diagnosticar. Ya no sabe diagnosticar. Ya, esa es Así una es. muy buena analogía. Así es. El policía, Puede entender términos jurídicos, pero no sabe calificar, no sabe subsumir. no sabe subsumir. Así como yo puedo entender términos médicos,
pero no sé diagnosticar. Ni sé suministrar un tratamiento. Ujú. Pero ¿podría usted prediagnosticar? No, Porque aquí se habla de precalificar. es lo mismo que calificar. No hay estamos jugando con las palabras. Ujú. Estamos jugando con las palabras. Entonces, ¿por qué un policía tendría que precalificar de acuerdo a este texto sustitutorio? Es que esa precalificación es una fantasía. Una precalificación implica una calificación. Porque no hay dos oportunidades para hacer lo mismo. No hay dos oportunidades. Cuando el policía hace la preliminar y luego de su preliminar, entre comillas, precalifica, y el daño está hecho. Porque se acabó el plazo de la preliminar. Lo que la defensa va a plantear es un control de plazos. Y la fiscalía que se va a tener en sus manos. Algo que no se hizo. Ujú, Algo que faltó. El paciente ya se murió, si queremos ujú, esto equiparar a términos médicos, ¿no? ujú. ¿O no? Sí, ¿y cuál sería el rol del fiscal en ese caso, luego de advertir la precalificación equivocada del policía? Disponer actos de investigación, decirle al policía que faltan actos de investigación, que hay elementos del delito que no se han satisfecho, que no se han buscado actos de investigación respecto de eso. Pero las más de las veces va a ser demasiado tarde. Primero porque ya no están esos elementos Urgentes urgentes, inaplazables, ¿no? aplazables. Y segundo porque ya la defensa me cayó encima con un control de plazos. Ujú, Y si la defensa me cayó con un control de plazos, me van a orillar a un pronunciamiento. Y ujú. si no tengo y no busqué lo que tendría que haber buscado, me va a tocar archivar. Eso partiendo del entendido de que la policía no haga bien su trabajo, pero si lo hace bien, Es que no es el trabajo de la policía hacer eso. El policía no tendría por qué saber derecho porque para eso no ha sido formado. Ahora podemos decir alegremente que los policías han llevado un curso de derecho penal en la escuela, pero saber derecho penal no implica llevar un curso de derecho penal en la escuela. Saber derecho penal implica haber llevado varios cursos, teoría general del derecho penal, derecho penal parte general, derecho penal parte especial 1, parte especial 2, parte especial 3, todos los derechos procesales. mm, Eso es saber derecho penal. Hay especialidades en las ujú, facultades de Derecho del Perú en pregrado en penal. Hay maestrías en penal. ujú, Y aún así, hay mucho más por aprender en penal. ujú. ¿Cómo alguien puede decir que sabe penal con un curso? ¿Cómo alguien puede decir que sabe penal con una charla o una plática sobre el tema? No hay forma. Se pueden cometer graves errores. Ujú. Ese es el problema. Los policías le dirían, pero el fiscal no sabe investigar, ¿no? Sabrá mucho derecho penal, habrá estudiado mucho en su oficina o en los claustros académicos, pero investigar materialmente el delito no sabe. Esa es una buena pregunta. Y ese es un muy buen tema. ¿Qué es investigar? Mm, ¿Qué es investigar? Investigar es buscar información. Para yo buscar información, lo primero que tengo que saber es qué información buscar. ujú, Y para saber qué información buscar, tengo que saber, ser un experto en derecho penal. Por ejemplo, si yo voy a investigar lavado de activos, ya, debo saber los elementos del delito de lavado de activos. Debo saber qué hechos tengo que acreditar ujú, para que un comportamiento sea calificado como lavado de activos. Si yo no tengo formación jurídica seria en derecho penal, no voy a saber los hechos que debo buscar, porque no entiendo lo que es el lavado de activos. ujú, Entonces, voy a investigar un lavado de activos, pero al final me van a terminar faltando elementos de lavado de activos. ¿Y qué es lo dramático? Que me van a terminar faltando elementos de lavado de activos cuando termino mi plazo de investigación. Se confunde mucho la idea de saber investigar y de saber pesquisar. ¿cuál es esa diferencia a la luz de este proyecto? El que sabe investigar sabe qué buscar. ¿Ya? No El- necesariamente. ¿Eh? ¿Ya? La precisión que te quiero hacer es solo aquel que es un experto en derecho penal, no digo aprendiz, Ujú, no digo empírico, digo experto.
solo aquel que es un experto en derecho penal y solo él puede investigar. ¿Por qué? Porque solo el que sabe derecho penal sabe qué buscar, porque sabe qué necesita acreditar, conoce las figuras jurídicas, por lo tanto plantea una investigación diciendo, voy a buscar ahora origen ilícito, voy a buscar ahora elementos normativos, Ya. elementos descriptivos, dolo, voy a buscar ahora tendencia interna trascendente, intensificar. Pero ese experto en derecho penal sabe pesquisar. No, pesquisar siempre va a ser la labor de la policía. Ya. ¿Es más fácil que un experto en derecho penal aprenda a pesquisar o que un policía aprenda a investigar sabiendo derecho penal? Es que un policía tampoco sabe pesquisar. Cada experto sabe pesquisar su área. Ujú. En una investigación es una falacia decir que los policías saben criminalística. Eso es una gran falacia, una verdad por orgullo. No es verdad. Cuando yo ordeno como fiscal hacer pesquisas, ¿a quién se las ordeno? Al dactiloscópico, al grafotécnico, al químico, al biólogo, al balístico. Y ellos son pesquisas en sus áreas. Ellos son expertos en criminalística en sus áreas. Pregunto, ¿un policía de a pie sabe todo eso? No, es mentira. No podemos partir de una premisa falsa. ¿Y quién se va a encargar de las preliminares? Él. Por eso mismo, si el policía se encarga de las preliminares y el fiscal recibe el resultado, cuando el policía termina las preliminares, ¿qué es lo que habrá buscado? ¿Qué es lo que habrá encontrado sobre lo que su intuición le manda? Y un caso penal no se resuelve intuitivamente. Un caso penal se resuelve metodológicamente. Y solamente resolver metodológicamente implica aplicar conocimientos en materia penal. No llamando por teléfono cuando se me ocurra un conductor jurídico, sino en el aquí y ahora, haciendo actos de investigación, conforme vayan dándose. Y eso significa hacer la investigación, pues. Estamos de un tiempo a esta parte con mucha fantasía. ¿Y cuál es esa fantasía? Es decir, todos los fiscales no saben pesquisar. Fantasía. Porque muchos fiscales sí saben pesquisar. Fantasía. Todos los policías saben pesquisar. Fantasía. Porque no todos los policías saben pesquisar. Fantasía. Los abogados que son policías saben investigar. La pregunta, ¿cuántos abogados hay en la policía? ¿Muchos? ¿Pocos? Lo que sí yo puedo garantizar es, en la fiscalía, todos son abogados. Y todos los fiscales saben derecho penal. No serán expertos, seguramente, en derecho penal. Ni yo me considero un experto en derecho penal. Pero todos los fiscales son abogados penalistas. Es muy peligroso. Por lo que podría generar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Creo que todo aquel que sabe criminalística sabe que tiempo que pasa, verdad que huye. Los actos urgentes e inaplazables que constituyen las diligencias preliminares son por única vez. Si en el momento no busco lo que tenía que haber buscado, si en el momento no satisfago todas las premisas de la norma que tenía que haber satisfecho, no va a haber una segunda oportunidad para eso, porque ya el tiempo se habrá pasado y la información se habrá diluido. Por lo tanto, mi gran preocupación con esta norma es que cuando le llegue a la fiscalía los resultados de esa investigación que ha hecho la policía, no toque sino archivar. Por ejemplo, un caso de homicidio, ¿cuáles serían los riesgos frente a un caso como ese? Ese es el tema. Usted ha tocado un tema muy importante, la muerte de una persona. La muerte de una persona podría ser homicidio simple, podría ser asesinato, Podría ser suicidio también. podría ser suicidio, podría ser feminicidio, podría ser sicariato. Solamente hablando de muerte de una persona, tenemos N posibilidades. Y cada una de esas posibilidades tienen presupuestos jurídicos, tienen elementos normativos que hay que satisfacer con hechos. ¿Qué ocurre si no conseguí ese hecho? Lo que pudo haber sido sicariato, terminó calificándolo como homicidio simple. Lo que pudo haber sido feminicidio,
termino calificándolo como homicidio simple. ¿Por qué? Porque no he conseguido los elementos que se necesita para tipificar esas figuras. Y son elementos altamente técnicos, que si en su momento inicial no se busca y no se encuentra, se pierde la información. Entonces, repito, una investigación no se hace intuitivamente. Yo no hago actos de investigación por hacer. Yo no busco información con la premisa de conforme vaya viniendo, iremos viendo. Dios proveerá. No, Dios no provee. El que hace una investigación tiene que saber qué buscar. Y solo puede saber qué buscar el que sabe derecho penal. Eso es irrefutable. De un tiempo a esta parte se hacen falacias. ¿Cómo cuáles? Se dicen falacias. ¿Cómo cuáles? Como que el derecho penal, todos los policías lo conocen. Eso es una falacia. Como que todos los policías saben criminalística. Otra falacia más grande todavía. Yo creo que en la práctica podría ocurrir que la policía venga con su informe luego de haber hecho su preliminar y el fiscal no tenga con qué sustentar una detención preliminar, una prisión preventiva. Y el caso se cae. ¿Eso qué va a generar? Impunidad. Se habla mucho de los tiempos anteriores, de los tiempos de la PIP, de los tiempos de la investigación que realizaba la Policía de Investigaciones del Perú. Eso es pues soñar. Esos eran otros tiempos. En esos tiempos estábamos en un modelo inquisitivo, en el que dirigía la investigación era el juez. Hoy día, este tipo de experimentos no tienen rendimiento. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en un código procesal penal, garantista, con otros principios, de manera tal que gran parte de lo que la policía haga, si no se cumplen formalidades, si no se respetan derechos fundamentales, si no se hace dentro de los plazos y si no se hace como se tendría que hacer, no tendría posibilidad de presentarse en el proceso. Voy a decir una cosa muy simple. Todo lo que en su momento habría hecho la PIP y el juez habría convalidado, hoy día no se podría utilizar. Porque los escenarios cambiaron, los tiempos cambiaron. Tenemos otro tipo de proceso muy garantista, en el que no solamente hay que saber qué buscar, sino además hay que saber cómo buscar. ¿Y cuántos años estaríamos retrocediendo si esto se aprueba? Más de 40 años. Alguien podría decirle, pero en 20 años la fiscalía tampoco es que se haya preocupado mucho en investigar materialmente el delito, ¿no? La fiscalía comete muchos errores y lo seguirá cometiendo. La fiscalía está en un proceso de evolución y aprendizaje, pero se ha ganado mucho. Y eso que se ha ganado se podría mandar a la basura con este tipo de iniciativas. Alguien podría ver este clip, esta transmisión, esta entrevista y diría, pero ¿por qué? Si la policía siempre que captura, el fiscal libera. Pero ahí hay que ver por qué libera el fiscal en algunas ocasiones. Y la policía luego declara que ellos lo han capturado y que el fiscal lo ha liberado. Sí, es un ejemplo, por ejemplo, el que ha pasado hace poco con el tema de estos traficantes de migrantes, que la policía los capturó y tuvieron que ser liberados, porque la fiscalía no hace las leyes. La fiscalía no hizo la norma que modifica la ley de crimen organizado. Esa ley que modifica la norma de crimen organizado abre las puertas para que la criminalidad salga, porque pone estándares casi imposibles de lograr en crimen organizado, porque se sube el mínimo de pena para prisión preventiva a 5 años. ¿Qué toca que haga la fiscalía? Toca que libere, porque las normas están así. Eso no es culpa de la fiscalía, es culpa del legislador que da ese tipo de normas. Y no estoy yo entrando en subjetividades y poniendo etiquetas a las normas, como algunos le ponen etiquetas a las normas, dicen norma Soto, norma Kenji, norma Boluarte, norma tal. No, yo no estoy entrando en ese terreno, pero estoy diciendo, las normas que hoy día existen se prestan para la liberación de delincuentes. Y eso no es responsabilidad de la fiscalía, sino de las normas que permiten que eso pase. Cuando un fiscal dirige una investigación, ese fiscal hace un dibujo de ejecución, una investigación programática, un diseño de actos de investigación. Y no los hace porque los hace. Los hace porque busca satisfacer elementos de un delito. Lo que se investiga es un delito. Y cuando investigo un delito yo tengo que saber
ese delito, ¿qué elementos tiene? Y cuando un acto de investigación siempre está destinado a establecer o descartar hechos que encuadran en elementos jurídicos. Por lo tanto, no es posible hacer investigación operativa sin tener conocimientos jurídicos. Eso es imposible. No engañemos a la población. Eso no se puede hacer. Cuando se decide hacer actos de investigación es porque se tiene claro un dibujo de ejecución. Si yo estoy investigando un lavado de activos y hago actos de investigación en un lavado de activos, es porque tengo claros los elementos de lavado de activos y busco hechos, acredito o descarto hechos de acuerdo con ese marco jurídico. No se puede hacer lo contrario. Si la policía hace una investigación y la policía lidera una investigación preliminar, desde mi modesto punto de vista, si la policía no tiene abogados penalistas expertos, lo que la policía va a hacer es buscar intuitivamente información. Y cuando busque intuitivamente información y termine el plazo de la investigación y le traiga al fiscal el resultado de la investigación, el fiscal va a decir, me faltan elementos. Claro. A ver, corríjame usted si yo me equivoco, en un allanamiento con deserraje ingresan a la vivienda, ¿no? Bajo la dirección de la policía y se investiga preliminarmente, ¿no? Preliminarmente para formalizar, con miras a formalizar una investigación por lavado de activos y a lo mejor se incautan bienes. Ya, me dice usted, corríjame si me equivoco, este es un ejemplo que yo estoy poniendo sobre la palestra, que el policía, al no saber cómo se configura el delito de lavado de activos y qué cosa incautar, podría llevarse, qué sé yo, secadoras de cabello, planchas y ese tipo de elementos, de aparatos. Además de eso, para mí, el allanamiento ni siquiera se llevaría a cabo. ¿Por qué? Porque un allanamiento es una medida limitativa de derechos con fines de investigación. Y el allanamiento solo se puede hacer sin orden judicial cuando hay flagrancia delictiva. Pero si no hay flagrancia, ese allanamiento se tiene que hacer con una orden judicial. Sí. La pregunta es, para que el juez ordene un allanamiento, se le tiene que hacer un requerimiento de allanamiento que solo lo puede hacer el fiscal. Y el fiscal llevarle ese requerimiento indicándole base mínima incriminatoria sobre cierto delito. Necesidad de urgencia de esa medida. Pregunto yo, si la policía investigó a su libre albedrío y tuvo a su cargo la preliminar, ¿podría pasar que venga donde el fiscal y le diga, pídele al juez esta orden de allanamiento, y el fiscal le diga, no me la va a dar porque no has buscado lo que tendrías que haber buscado, no me estás trayendo base mínima incriminatoria, y el juez, con lo que tú me estás trayendo, me va a rechazar la medida? Ya. Y lo propio va a pasar con detenciones preliminares. Pero puede que también ingresen aduciendo un contexto de flagrancia. Si hacen eso es peor, porque si hacen eso en el marco de un código procesal penal como el que tenemos, muy garantista, obviamente la defensa va a plantear de inmediato tutelas de derechos. Y lo que se ha podido conseguir se va a excluir de la investigación. O sea, la policía cree que seguimos en el marco de un modelo inquisitivo, que seguimos en el marco de un modelo en el que se movía la PIP. No olvidemos, la PIP se movía en el marco de un modelo inquisitivo, en el marco de un modelo con el Código de Procedimientos Penales. Y con el Código de Procedimientos Penales, quien era director de la investigación era el juez. Que era quien dirigía la investigación y condenaba. Exactamente, era juez y parte. En ese marco, lo que se hacía de esa manera podría sobrevivir, pero hoy día no. Hoy día tenemos controles de plazos, tenemos tutelas de derechos, tenemos a la defensa muy activa y cuestionándolo todo desde el primer momento, porque esa es la esencia de nuestro modelo. Pregunto, ¿en este modelo se pueden cometer errores de afectación de derechos fundamentales? No. ¿Se pueden cometer errores de calificación? No. ¿Se puede ensayar 2 investigaciones? No, es una. Y si no consigo lo que tengo que conseguir, se archiva y genera impunidad. No es tan sencilla la figura. Yo creo que es mucho más complicado de lo que parece. Sin embargo, ese texto sustitutorio que ha sido aprobado señala que la dirección jurídica, ¿no?, de la preliminar, o sea, vamos,
policía sí lidera la investigación preliminar, pero alguien podría decirle que en ningún momento el fiscal va a dejar de estar presente, porque todos los actos que pueda realizar la policía tienen, por supuesto, un correlato jurídico. Y si la policía tiene la conducción, los fiscales tienen la conducción jurídica de la investigación preliminar, ¿va a estar presente en todo momento en las diligencias preliminares o no? Eso es una ilusión. Eso es una ilusión, eso es un juego de palabras, porque no es posible desdoblar. Si yo tengo la conducción jurídica, también tengo la conducción operativa. El proyecto, en más de un artículo, dice, el fiscal pasa a la policía la investigación para que la policía la realice. Sí, también dice eso, exactamente. Y si el policía recibe la investigación porque el fiscal se la tiene que pasar, el fiscal concluye su investigación y entrega el resultado a la policía al fiscal. Pregunto, ¿dónde operó esa conducción jurídica? ¿Cómo se materializó? ¿Cómo es que se cristalizó en la práctica? Por eso yo digo, eso que han puesto, ¿qué es conducir? Conducir es decidir el rumbo. Si voy para adelante, si voy para atrás, para la derecha o para la izquierda. Eso es conducir. El conductor es el director. El conductor es el que decide cómo es que se hace. No es que hay conducción jurídica. Hay conducción a secas. Eso es la única conducción que existe, la conducción a secas. O ¿Cierto? sea, para ponerlo así un parangón, cuando uno conduce un carro, no es que yo tengo la conducción de la palanca de cambios, única y exclusivamente. Todo el vehículo. Tengo la conducción del timón, de la palanca de cambios, del embrague. Así es. Así es. Un ingeniero, por ejemplo, a diferencia de un abogado, entiende las cosas con más claridad. Un abogado podría decir, el avión no voló, Ya. pero es un vuelo ficto. Ya. El ingeniero va a decir, si el avión no voló, no sirve para nada. Ujú. Porque lo que queríamos es que el avión vuele. ¿Cierto? Ujú. Los abogados somos muy expertos en buscar términos. Ya. Y seguramente algún asesor habrá entendido que eso se puede desdoblar. ¿Este proyecto podría responder a intereses políticos? No quiero entrar en ese terreno, yo prefiero decir, el otro día veía un titular de la República y decía, del diario de la República, Ujú. decía, la investigación preliminar a cargo del gobierno. Del Aún- gobierno de Dina Boluarte. Eso decía el titular. Ujú. Y eso es lo que se puede entender. Porque la policía, ¿a quién responde? Al ministro del Interior. Y Del el ministro del Ejecutivo. Interior responde al Ejecutivo. ¿A cargo de quién va a estar la investigación preliminar? A De cargo Dina del gobierno. Boluarte. A cargo del gobierno. Ujú. Por eso ese titular de la República me hizo mucha gracia, porque creo que refleja lo que está pasando. Y si se le abre unas preliminares a Dina Boluarte, se podría archivar en preliminares. La investigaría la policía, no la fiscalía. Es que a un presidente de la República únicamente se le puede investigar de manera preliminar. Por lo tanto, ¿quién le investigaría? La policía, a quien ella dirige. Por eso yo estoy convencido de que nuestra presidenta va a observar ese proyecto de ley en estos 15 días que tiene. Yo le podría decir lo contrario. Ya se ha anunciado en rueda de prensa de que no lo van a observar. Qué pena, porque ahí sí se podría entender lo que usted está planteando. Ahí sí se podría entender lo que usted está planteando. Otro artículo, el 67.2, ¿no? El cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito no genera relación de subordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué apreciación tiene sobre eso? Una disposición fiscal no subordina a la policía, según lo que leo acá. Es que ese es el tema. Cuando la policía tiene, eso grafica el proyecto de ley. Si la fiscalía tiene el control de las diligencias preliminares, tiene el control. Y con una norma como esa, donde el fiscal le dice, hace estos actos de investigación, esos no son vinculantes para la policía. ¿Eso qué significa? Que la policía va a investigar a su leal saber y entender. Pregunto, cuando le traiga a la fiscalía el resultado de su investigación a su leal saber y entender, y el fiscal vea que faltan elementos para el delito, que no se buscó lo que se tenía que buscar, el plazo habrá concluido. La defensa habrá planteado un control de plazos. El fiscal va a tener que pronunciarse con lo que hay. ¿Y qué va a tener que decir? Que se archive.
¿Y eso qué va a generar? Más impunidad. Y más impunidad y más impunidad. Esto es absolutamente demagógico. Absolutamente demagógico. Y entonces, ¿cuál es el camino para poder articular a la policía con la fiscalía a la fecha? Si no es este, ¿cuál es? Continuar con los esfuerzos que a la fecha se vienen haciendo. Seguramente la fiscalía tiene mucho en qué mejorar. Y seguramente la policía también. Lo que se tiene que hacer es, dentro del marco actual que existe, hacer esfuerzos para que se articule mejor esa función. Sería terrible, sería catastrófico para nuestra sociedad que este ensayo se llegue a aprobar en el Ejecutivo y que meses después, ante el caos generalizado que se viva, ¿cierto? Cuando tal vez las condiciones se hayan puesto inmanejables, se pretenda regresar. Pero el daño ya estaría hecho. ¿Podría ocurrir que a lo mejor voy manejando mi carrito en plena Javier Prado, me detienen y la policía utilice, tengo la facultad de abrir diligencias preliminares para ejercer presión sobre mí? Es que ese tipo de cosas la policía tal vez las pueda hacer, pero en el marco del Código Procesal Penal todo eso se va a anular, todo eso se va a excluir, todo eso no va a prevalecer, porque tenemos un modelo garantista. A ver, si me permite, un mal chiste. Ese es un huevo frito puesto en un plato de ceviche. Ya. No pega con el Código Procesal actual. Con el Código Procesal actual, que tiene un marco absolutamente técnico, absolutamente jurídico, absolutamente garantista, acusatorio, no se le puede quitar al que tiene que hacer la tesis en un modelo falsacionista, en un modelo dialéctico como el que tenemos, en un modelo de corte popperiano y hegeliano que tenemos hoy día. No se puede a la fiscalía que hace la tesis debilitarla de esa manera. Porque la fiscalía ya no va a poder hacer una tesis, y si no hace la tesis, ¿cómo es que el método dialéctico funciona? Como digo, ese modelo no es viable por donde se le vea. ¿Cuál es la solución? Si me la ha preguntado, le digo, mejorar la labor fiscal. Doctor, diríjase a la comunidad jurídica y palabras finales de manera muy escueta sobre este proyecto. El Ministerio Público va a presentar una demanda de inconstitucionalidad cuando si es que esto llega a convertirse en ley. Y claro, esto va a llegar al Tribunal Constitucional eventualmente, ¿no? O sea, ¿con qué argumentos usted cree que si esto llega al Tribunal Constitucional, porque parece previsible la publicación de esto, que esto se positivice, tendría que defender un Estado constitucional de derecho a su entender? De hecho, la Fiscalía va a ir por ese camino. Estoy convencido de ello. No soy vocero de la Fiscalía, ni estoy acá hablando como fiscal, sino como académico. Esta invitación era aceptada como académico. Sí, sí, sí. Y como académico, yo diría, la Fiscalía tendrá que plantear una demanda de inconstitucionalidad. Y este proyecto es inconstitucional, sin duda, porque el artículo 159 de la Constitución es muy claro y es literal. Dice la conducción desde la etapa inicial le corresponde a la Fiscalía. Y no dice jurídica. Dice la conducción de la investigación. Porque eso de conducción jurídica es simplemente un invento inviable. No existe esta posibilidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El tribunal va a tener que declarar la inconstitucionalidad de esta norma. La pregunta es ¿cuándo? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué pasa desde que, o sea, la ley se publique hasta que se declare inconstitucional eventualmente? En ese periodo, en ese interregno, Se va a tener que aplicar la norma. la norma modificada con los Así policías es. investigando. Se va a tener que aplicar la norma, sin duda. Es lo que toca. En un Estado de Derecho, es lo que toca. Al menos que los jueces hagan control difuso. Le voy a poner un ejemplo. Esta ley, que justo la estaba mirando hoy día, la ley 32.108, que modifica el crimen organizado, es pues inconstitucional por donde se le mire. Porque eleva la pena mínima para crimen organizado a 6 años. Porque pone normas absolutamente ambiguas, elementos normativos completamente ambiguos, porque exige un ánimo de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque eso hace casi vacía de contenido el delito de organización criminal. Entonces, esto es inconstitucional, por supuesto que lo es,
porque se va contra el artículo segundo, el inciso 22, el 44, que dice que en el Perú se tiene que propender al orden jurídico, a la paz social, a la tranquilidad, ¿cierto? Y normas de este tipo hacen pues que esto amenace con acrecentarse. La pregunta que me hago como reflexión final: el control difuso, el control de convencionalista en manos del Poder Judicial. Tocará que ahí se vea también esa posibilidad. No descarto. Pero eso es responsabilidad de los jueces. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia en la tribuna de entrevistas LP. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que sigamos conversando. Eso espero también yo y invitarlo, ojalá que nos visite más seguido y que sea cada vez más sencillo coordinar con usted, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Queridos amigos de LP Pasión por el Derecho, nos vemos en una próxima transmisión a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hemos comentado este proyecto que ya ha sido aprobado en el Congreso, que el Ejecutivo aún puede observar, pero ya ha anunciado que no lo va a hacer, y vamos a continuar desarrollando contenido de valor sobre este tema jurídico y algunos otros en el devenir y en el desarrollo de las informaciones y las noticias, siempre analizándolas desde una perspectiva seria, desde una perspectiva académica, altamente jurídica. Me despido de todos ustedes, nos vemos en una próxima transmisión.